Bueno, entonces ya vimos cómo se replica el ADN, es decir, que nosotros de un cromosoma, una molécula de ADN logramos tener dos moléculas de ADN. Y ahora lo que tenemos que hacer es repartir esas moléculas de modo equitativo, de modo que una de cada, tenemos básicamente, duplicamos el ADN, tenemos dos copias de cada molécula, por lo tanto tenemos como pares de copias. ¿Sí? Si yo tenía 4 moléculas de ADN original, ahora tengo 8, pero no son 8 cualquiera, son 4 y 4, tengo 4 pares. Y lo que necesito es lograr de alguna manera repartir esos 4 pares, de modo que uno del par vaya para cada lado. ¿Sí? Un par no puede ir junto para un lado, junto para el otro, porque entonces me queda desbalanceado, no hay una célula que tiene el doble de información de una cosa y nada de información de la otra, y esa célula no va a funcionar. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que esa molécula que normalmente está relativa más allá de que sea esté asociada a una electrona, que esté descondensada en la cromatina o medio compactada en microcromatina, sigue siendo un núcleo de interfase. Es como uno se imagina una olla de fideos. Es un montón de moléculas desparramadas, mezcladas. No es aleatorio como están ahí, y esto es recién en los últimos 10 años se está aclarando un poco dónde van a parar cada pedazo de cada molécula de ADN. El núcleo es muy importante para lograr su función, pero no es para nada práctico tener esa disposición a la hora de repartir. Es decir, puede hacer un experimento, comprense los espaguetis, pónganle 20 espaguetis en una cacerolita, cocinen dos para que estén blanditos, y fíjense que es más fácil separar 10 y 10, porque están los 10 en la olla, o porque estaban 10 y 10 todos duros separados en una sola unidad. Y eso quiere decir que de alguna manera hay que condensar o acomodar cada una de esas moléculas para que sea más manejable. Entonces, ya hemos visto que la cromatina está en el principio en esta unidad que se llama nucleosomas, que es el octámero de estomas sobre el cual está enrollado el ADN, cada uno de sus nucleosomas. Esto empieza a enrollar sobre sí mismo, formando una estructura más compacta, que es esta. Esta estructura todavía se ve en el núcleo de interfase. Pero después lo que ocurre es que, previo, en las primeras fases de la división celular por mitosis, lo que va a ocurrir es que esto se empieza a condensar todavía más. Entonces, este hilo grueso, esta soga ya trenzada, se empieza a armar una serie de bucles, y esos bucles a su vez empiezan a ir enrollando sobre sí mismos para formar una estructura muy densa y compacta que se llama cromosoma. Esta estructura muy densa y compacta tiene un montón de ADN, eso quiere decir que ese ADN todo junto va a dar una señal muy fuerte de división cuando uno adquiere esa célula con alguna división afín al ADN. Cualquier pintura básica afín al ácido del ADN va a resultar en una señal muy fuerte, y es por eso que estos cromosomas fueron los primeros que se detectaron como unidades en la célula. Y estas unidades no estaban todo el tiempo en la célula, sino solamente asociadas a los momentos en que las células estaban por dividir. Y eso, bueno, esa fue una de las pistas de que había algo importante en el núcleo de esos cromosomas, que era necesario que la célula dividiera adecuadamente, y esos fueron los primeros indicios de que esto podía llegar a ser, lo que había en estos cromosomas, podía llegar a ser en su momento la base de información genética que permitía la elección. Entonces, tenemos nuestro ADN de cadena, cada una de nuestras células, en el ser humano, si las tomamos y las ponemos una tras la otra, tenemos como 1,8 metros de ADN. Cada una de estas se va a formar un nucleosoma asociado a estos octámeros de estonas, ¿sí? Esta es la dimensión de
todo momento. Y una vez que se empieza a condensar, los nucleosomas enrollados en esta formación un poquito más compacta, y ahora van a ver cómo se vuelve a enrollar sobre sí mismo para ir formando estos cuerpos que son los cromosomas. El cromosoma es una manera súper compacta, donde este metro, casi 2 metros de ADN, terminan compactados en algo que entra cómodamente dentro de los micrones que tienen estas cositas que se ven acá, que se pueden ver al microscopio. Una nota es que cuando empezaron a ver esto en las células, los investigadores lo separaron, lo analizaron y encontraron ácidos nucleicos y proteínas. Y originalmente no había nada que dijera por qué, cuál era de los dos que tenía esa genética. ¿Eran los ácidos nucleicos o las proteínas? Muy bien. Entonces, volviendo al ciclo celular, dijimos que hay una fase S en la interfase. Luego hay una fase, hay dos fases, se llaman fase G o fase G. La G viene de gap, es como el gap es una brecha, un espacio entre dos cosas. ¿Entre qué cosas? Entre la mitosis y la fase S. Hay un primer gap, la fase G1, que está entre que termina la mitosis y empieza la fase S. Es decir, toda la previa, cuando la célula ya es un individuo nuevo, pero todavía no empezó a duplicar su ADN. Y luego hay una fase G2, que es la brecha entre que terminó de duplicar su ADN, pero no empezó el proceso de división celular. Y luego tenemos una fase, que es donde ocurre la mitosis, que se llama, por suerte, fase M, de mitosis, o de medio. Bien, vamos a enfocar un poquito qué es lo que va a pasar acá en la mitosis. Y ahora, presten atención, esto lo vamos a volver a ver en el trabajo práctico, y vamos a ver la versión recargada cuando pasemos por biología reproductiva. Hasta acá llegamos con un par de moléculas de ADN. ¿Sí? Acá, por cada molécula de ADN que hay oxidoglicos y ahora tenemos un par por cada molécula. Acá hay toda una serie de preparativos necesarios para poder adquirir la célula. Y una vez que llegamos acá, es donde empieza la acción. Y esto tiene, esta mitosis tiene una serie de subfases. La primera se llama profase. Es la fase de preparación para la división. En la profase, lo que va a ocurrir es justamente esto que vimos ahora. La cromatina se condensa hasta llegar a formar cromosomas. Entonces dejamos de ver esta especie de sopa de fideos y vemos los fideos ya armados. Acá también lo que sucede es que los centríolos que se replicaron acá empiezan a migrar a lados opuestos de la célula, lo que se llaman los polos celulares. Y de los centríolos, ¿se acuerdan que los centríolos son las cosas que hacen en la nuclear la formación de microtúbulos? Bueno, empiezan a hacer justamente eso, empiezan a nuclear formación de microtúbulos que se empiezan a estirar desde los polos y hacia el centro o el ecuador de la célula. ¿Sí? Piensen que estamos pensando en un formato más o menos esférico, entonces los polos son extremos y lo que está a mitad del camino de los extremos lo podemos llamar en paralelo con las coordenadas geográficas el ecuador celular. Otra cosa que sucede es que la membrana nuclear se empieza a desintegrar. Y esto es porque estos cromosomas van a tener que salir del núcleo y la manera más fácil de salir del núcleo no son demasiado grandes para la cromosoma nuclear. La mejor manera es que no haya núcleo y asuntos solucionados. Luego viene
una segunda etapa que se llama la metafase. En la metafase lo que ocurre es que todos los cromosomas se ubican alineados en lo que se llama el plano ecuatorial de la célula. Este punto a mitad de camino, este plano a mitad de camino entre los polos delimitados por los centríolos. Y cuando eso ocurre, otra cosa que pasa es que ya los microtúbulos que están emanando, formándose a partir de los centríolos, llegan hasta ese plano ecuatorial. Los cromosomas están formados por, miren que se forma esa columna gruesa de cromatina condensada. Y se forman de modo tal que las dos moléculas quedan separadas, pero juntas. Es decir, que viajan juntas y están juntas porque hay una zona particular de cada molécula de ADN que va a formar lo que se llama el centrómero. El centrómero es un lugar donde las dos moléculas están enganchadas. Y es por eso que el típico dibujito de cromosoma tiene una forma de X. Los centrómeros no siempre están a la mitad del camino, pueden estar más arriba, en el medio o más abajo, o incluso en la punta. A veces hay cromosomas que en realidad quedan enganchados por los extremos. Tiene distinto nombre, de acuerdo a donde está, no vamos a ver ahora. Pero lo importante de los centrómeros, por un lado, es que mantienen a esas dos copias, esas dos moléculas de ADN que son copias idénticas entre sí, juntas. Pero además, es el lugar donde se van a enganchar estos microtúbulos que están creciendo. Este conjunto de microtúbulos que radian desde los centríolos se llama el áster. Y áster porque como forma de estrella. Y en su conjunto conforman una cosa que se llama el uso mitótico. El uso, no sé si saben lo que es un uso con H. Un uso porque no se usa, es una pieza de las ruecas. ¿Saben lo que es una rueca? ¿Cuántos de ustedes estuvieron expuestos al cuento de la Bella Durmiente? Bueno, la Bella Durmiente, ¿qué le sucede para que se duerma? Se pinchó. ¿Con qué? Con una aguja. ¿De dónde salió esa aguja? ¿Y cómo se llama el cosito que hace? Convengamos que hace ya mucho tiempo que no se usa cotidianamente, no se hacen fibras a mano a partir de algodón o de lana de oveja. No sé si lo vieron cómo funciona eso, pero lo que hace básicamente se va como estirando el vellón, ya sea de algodón o de lana, se va estirando y al ir estirándose eso se va estirando una maquinita que se llama rueca, que es como una rueda grande que va estirando la lana y la va armando en un ovillo. Y ese ovillo se va formando en una parte de arriba que también va girando que se llama el uso. Y se llama uso porque tiene esta forma. ¿Sí? Como un rombo suavizado. Claro, y ese que gire se va ovillando alrededor. ¿Sí? Ese uso en la punta termina en una punta de aguja y con eso se pincha la Bella Durmiente porque no sabe dejar de meter la mano y decir que no meta mano, pues ya le habían dicho. Y así fue como quedó expuesta a un beso no solicitado por falta de conocido. Para curar y era bastante vieja porque era una aguja que le habían metido todas las ruecas salvo una que había quedado, se la habían olvidado de un desván, de una abuela, de no sé qué historia. Hay variantes. No sé qué es la historia original. Mirá, sí, las historias originales por algo las están enterradas lejos de los niños para evitar traumas innecesarios. Bueno, volviendo al tema, entonces lo que sucede es que todos los cromosomas quedan acomodaditos acá en el plano ecuatorial, agarrados de los microtúbulos, de modo tal de que un microtúbulo que sale de uno de los polos, de un centríolo, se engancha a un lado del centrosoma y otro microtúbulo que sale del polo opuesto se engancha al otro lado del centrosoma. No, que no presta atención aquí, pero me quedé lo de que era uso.
La rueda, pero no quiere decir. El uso es la principia que está arriba de la rueca, que tiene forma de uso y que termina en una parte pintura. Generalmente se usa para cualquier cosa que tenga más o menos esta forma. No es un círculo, no es un óvalo, porque es un poco usado en las puntas. Y se escribe con H. Bueno, una vez que están estos cromosomas alineados acá, ¿para qué se imaginan que están alineados ahí? Para separarse, ¿verdad? Y por lo tanto, la fase que sigue es la fase de separación, que utilizando la raíz griega de la palabra desarmar o separar, que en el anabolismo se llama anafase. En la anafase lo que ocurre es que estos microtúbulos se empiezan ahora a cortar. El microtúbulo es una cosa fantástica que se puede agrandar y se puede acortar, y en ese proceso se mueve, no sé si lo corto de un lado, está agarrado, va tirando del otro lado, y entonces lo que van a hacer es básicamente van a empezar a tirar. Acá lo que ocurre es que estos centrómeros, que son como discos de proteínas, enganchados en el medio, ese enganche se suelta, y entonces cada una de las dos moléculas de ADN que están en ese cromosoma se separan. De modo tal de que siempre una de las dos va para un lado y la otra va para el otro. De este modo, cada una de estas moléculas va a ir a parar una para cada lado. Y así es como logra cada lado tener una de cada, no tener más de una ni menos de una. ¿Cómo se llama? Gracias. En este momento, cada bracito del cromosoma o cada molécula de ADN condensado en el cromosoma se llama cromátida. ¿Cómo? Cromátida. Entonces, una vez que el ADN se duplicó, se forma un cromosoma formado por dos moléculas de ADN, cada una es una cromátida. Entonces, este cromosoma, ¿cuántas cromátidas tiene? Dos. Dos, porque lo que está dividiendo acá no divide la molécula, solo es el que se engancha. Pero sigue siendo, imagínate de vuelta, es como el carrito del cierre que no anda. Tengo carteras no sé que no andan, la traje, pero la ves así, te queda el carrito, te agarra los dos puntos, pero ahora separado, pero está un lado del cierre y otro lado del cierre. Una cromátida, otra cromátida. Una cosa tan curiosa como confusa, una cuestión de nomenclatura de vuelta a la naturaleza le da igual, es que una vez que se separan, en realidad cada uno de estos pasa a ser un cromosoma. ¿Sí? ¿Un cromosoma de cuántas cromátidas? Una cromátida. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. La palabra cromosoma se refiere a una unidad que si es post-duplicación va a tener dos cromátidas, pero si es post-separación, o si los cromosomas, si la cromatina se condensara a cromosomas sin dividirse previamente, formaría un cromosoma de una cromátina. Entonces, los cromosomas de película, digamos, son solamente el medio de transporte entre un núcleo que se desarma y otro que se va a armar. Correcto. Es decir, cada vez que en una película dicen miren el ADN y muestran un montón de cromosomas, salvo que en ese momento tenga sentido que las células se estén dividiendo, esa imagen no existe. La mayor parte del tiempo una célula que está activa haciendo otra cosa que no sea dividiéndose, la cromatina está descondensada y no formando cromosomas. Por lo tanto, cada vez que dicen acá está el núcleo de la célula y ven todos esos palitos, todas esas X más o menos acomodadas, bueno, no es así. La mayor parte del tiempo la vemos como cromatina. Por eso cuando ustedes miran las células, cuando miran el microscopio, cuando miran la vez pasada, cuando miran ahora, no ven un montón de palitos. Lo ven tenido como esa zona más coloreada, más o menos heterogénea, según cromatina o heterocromatina, pero no se ven los cromosomas, salvo específicamente que hayan enganchado células que estaban divididas. Bien, una vez que se separaron, vienen dos fases más, una que se llama telofase. En la telofase lo que ocurre es que estos cromosomas llegan a los polos, se empiezan
empiezan a descondensar y se empieza a formar la membrana nuclear alrededor. Y una vez que tienen finalizada esta fase de separación del material nuclear y de reconstitución de los núcleos, uno para cada célula hija, es cuando ocurre otro proceso que en realidad no es técnicamente parte de la mitosis, que es lo que se llama la citocinesis o citoquinesis. La citoquinesis es la separación física de la célula en dos. En general, la mitosis tiene que ver con el repartirse el material genético, ¿sí? Y la citocinesis tiene que ver con el dividir la célula. Como es muy común que pase junto, entonces uno medio que lo pone como junto a la mitosis y la división celular. Pero como le dije antes, a veces hay ocasiones en las que se produce separación y duplicación de núcleos sin que ocurra separación celular. Entonces, por eso separamos los términos. Una cosa es la mitosis, otra cosa es la citoquinesis. Mecanismos distintos, funciones distintas, en su conjunto son necesarias para que haya una división celular completa. La telofase es la fase en la cual esto llega hasta acá y se empieza a condensar y se forma de nuevo la membrana celular, la membrana nuclear. O sea, se vería, no está grafito, Ahí está el así. Así, más o menos. y quedan las cromátidas como sueltas y no como estaban antes. Claro, porque ya se dividieron y aparte se descondensan. Es que acá volvemos al formato video. Una vez que llegamos acá, completamos, ahora tenemos dos células, cada una de las cuales entra en el ciclo G1. La fase G1 hasta que llega a la fase S, fase G2 y así repite el ciclo. En cada ciclo se duplica la cantidad de células. Esto es cierto en cualquier tipo, o un organismo unicelular que está activamente reproduciéndose y aumentando su población, o en el caso de un multicelular, un organismo que está creciendo y generando nuevas células. Ahora, no todas las células, la gran mayoría de nuestras células en este momento, no se están replicando, por suerte. Solo se replican aquellas que necesitamos que se repliquen y el resto no. Entonces, eso quiere decir que si yo todo el tiempo estoy ciclando, o sea, yo vengo para acá, replico mi ADN, necesariamente eventualmente voy a mitosis y voy a seguir dando vueltas. Entonces la mayoría de las células lo que hacen es detenerse, que no se tienen que replicar, se detienen. ¿Dónde se detienen? En G1. ¿Por qué? No llegas de los núcleos, pero tendrías dos copias del ADN y eso es una regulación distinta, pero tienes que regular a uno y a otro. Entonces, en general, en organismos multicelulares, lo que ocurre es que hay una detención en esta parte del ciclo, se sale lo que se llama un ciclo G0. Es decir, la célula sale de la división activa, sale de G1 y entra en G0. Muchas veces queda ahí, en células que no tienen que volver a reproducirse. A veces hay células que pueden salir de G0 y entrar a G1. ¿En qué circunstancias bastante complejas y peligrosas para la vida, células que deberían quedarse en G0 pasan a G1? ¿Qué es el cáncer? Eso podría ser una causa del cáncer, pero ¿qué es sintomatológicamente el cáncer? Que hay células que se dividen sin control, sin parar, y son células que no deberían dividirse. Es decir, son células que por algún motivo tendrían que estar acá y han entrado a G1 y empezado a replicarse. Metástasis es cuando esas células, en vez de quedarse en el lugar donde tienen que estar, se sueltan y migran a otras partes del cuerpo. Entonces, cada célula que migró a otra parte del cuerpo y siguió replicándose puede generar una bola de células fuera del lugar. Y esa bola de células probablemente
ya hizo metástasis una vez, también va a alargar células sueltas que van a alojarse en otra parte del cuerpo y hacer otra bola de células. Entonces, cuando tenés una célula, un conjunto de células que están replicándose descontroladamente, pero se mantienen en su lugar, eso, si bien complica bastante el funcionamiento del organismo, desde un punto de vista médico, es todavía atacable porque se puede atacar este tipo de terapia que atienden a eliminar las células. Desde la operación quirúrgica hasta algunos tipos de tratamiento que tratan de reducir eso. Ahora, cuando se desparramó esa capacidad de generar esos tumores, que son bolas de células completamente controladas por todo el cuerpo, a esta altura ya no hay manera de eliminar todos esos tumores, sobre todo porque probablemente cuando logres eliminarlos ya van a haber más y más y más. ¿Cómo es eso de que se revierte todo eso? El cáncer desaparece. No, a veces puede pasar, el mismo cuerpo tiene mecanismos, o sea, imagínense que esto es un problema para todos los organismos, ¿sí? Y que hay mecanismos de control a todo nivel. Lo ideal es que la célula no salga, pero si sale, tenés células del sistema inmune que son capaces de detectarla muchas veces y eliminarla antes de que crezcan demasiado. En general, cuando uno ve un proceso tumoral, eso es el resultado de un proceso que ya está tan avanzado que escapó los controles. Y fíjense que acá el problema, hay un montón de maneras de que esto pase, ¿sí? Por lo tanto, no hay una única. El cáncer es como tal, es el resultado de un proceso cuyas causas pueden ser múltiples, ¿sí? Y por eso es que no es como una enfermedad viral que uno sabe, hay un virus en particular que es el agente causal y funciona de esta manera, y entonces uno puede atacar directamente el virus como la causa y controlar esa enfermedad en particular. En el caso del cáncer, hay muchos motivos distintos por los cuales las células pueden desregular su capacidad de regulación génica y eventualmente volver a G1 cuando no deberían hacerlo. ¿Y los priones no tienen nada que ver con eso? Los priones no están asociados a procesos cancerígenos, pero sí están asociados a procesos, digamos, descontrolados de replicación, en este caso a nivel de proteína. Para evitar esto, ¿no existe la apoptosis o algo así? Claro, la apoptosis, que es un mecanismo digamos, de muerte celular programada o autoinducida, es un mecanismo bastante complejo y elegante que permite que hace que una célula se suicide de modo ordenado. Y son mecanismos que otras células pueden mandarle señales a esa célula para que esa célula se suicide. De hecho, muchos procesos no terminan en cáncer porque son detectados a tiempo por el sistema inmune, y el sistema inmune, los mecanismos que tiene es justamente mandarle estas señales de apoptosis a las células procancerígenas. Lo que pasa es que en general, de vuelta, cuando el cáncer se vuelve ya detectable clínicamente, muchas veces es porque ya superó de alguna manera esos mecanismos de defensa. Y ahí es donde están los tratamientos. Los tratamientos a lo que apuntan es a tratar de detener el proceso de replicación celular. Y la mayoría, por ejemplo, de los tratamientos químicos son drogas que lo que hacen es detienen, interfieren con la mitosis. ¿Sí? Puede ser que me esté equivocada, pero el tratamiento del cáncer no es que elimina varias células de nuestro cuerpo e introduce nuevas, o no hay que ver. Depende del tipo de cáncer. Es decir, dependiendo de qué clase de células son las células que están originando ese crecimiento, hay distintas maneras de tratarlo. Hay, por ejemplo, en el caso de células como las leucemias, por ejemplo, lo que sucede muchas veces es que las células son un tipo de células que forman parte del sistema inmune. Entonces, ahí lo que se hace es utilizar un tipo de tratamiento fuerte que trata de eliminar esas células en particular, y después uno busca reemplazarlas por otra cosa, porque si no te quedas sin sistema inmune. No está bueno. Porque no te morís de cáncer, pero te morís de cualquier bicho que te encuentres,
defender. Hay un montón de ideas de terapias y cosas que están experimentales que tienen que ver con la idea de que si yo puedo eliminar un conjunto de células y después reemplazarlas por un conjunto que está sano, podría evitar ese tipo de cáncer. Lo que pasa es que de vuelta depende. Claro, en el caso de células que derivan de células madres son células que son capaces de diferenciarse de otro tipo de células en particular. Entonces yo elimino todas las células del sistema nervioso, del sistema inmune, después lo que puedo hacer es implantar células que son capaces de regenerar esas células del sistema inmune y una fuente externa. Además, bueno, ahora hay un montón de ideas sobre cosas, ahora que hay mejores mecanismos para evitar directamente la información genética, uno puede modificar ciertos tipos de células. Si detecta que el problema tiene una base genética, es decir, que hay algo en la secuencia de ADN que posibilita o aumenta la probabilidad de algún tipo de enfermedad, ya sea cancerígena o otro tipo, uno lo que puede hacer es tratar de, por un lado, eliminar todas las células asociadas a ese fenómeno locales, salvo unas que las extrae, las modifica genéticamente para eliminar ese problema, esa mala información genética, reemplazarla por información que sí funciona y volverlas a implantar. Eso es fácil decirlo, es bastante difícil hacerlo. O sea, la idea de cómo hacerlo existe hace muchísimo tiempo, recién ahora están empezando las herramientas, a haber herramientas tecnológicas y biotecnológicas capaces de hacer esa edición genética. Y todavía también falta no solamente hay que hacer cómo hacer células nuevas, sino también cómo eliminar selectivamente un tipo celular. En ese caso, porque hay fármacos que inhiben el ciclo celular, pero esas células que ya proliferaron, ¿cómo se? Esas células que ya proliferaron, igual el problema no está en lo que está, si vos las podés decir, todas células tarde o temprano mueren. Entonces, el problema es como los antibióticos. Los antibióticos no matan a las bacterias. Los antibióticos también interfieren con su reproducción. Entonces, no es que uno se toma un antibiótico y mataste a la bacteria, no es un veneno de bacteria, no en el sentido que uno piensa un veneno de bacteria. Sino que lo que sucede es que, en el caso de replicación, en el caso de las bacterias, en el caso del proceso infeccioso, hay una carrera entre el sistema inmune y las bacterias. Si vos le pones un tope a la capacidad de replicarse las bacterias, está dando ventaja al sistema inmune para ponerse, alcanzar a las bacterias y terminar de cuidarlas. Con el cáncer pasa lo mismo. Uno lo que necesita hasta cierto punto es ponerle un freno a ese crecimiento de modo tal de que otros mecanismos puedan alcanzar y ponerse al nivel. Lo que sucede también es que las células, además de parar la replicación de otros que funciona muy por la radioterapia, ¿qué es lo que hace? La radioterapia induce daño en el ADN porque el daño en el ADN interfiere con la replicación. Porque ¿se acuerdan que decíamos que había mecanismos que van chequeando que la copia sea correcta? ¿Sí? Cada tanto no se les escapa, pero en general chequean que la copia sea correcta. Sin embargo, a veces hay tantos errores que esos mecanismos no alcanzan. Y hay otros mecanismos que detectan una tasa general de errores de copia y que hacen, que ahora vamos a ver, que hacen que dicen, bueno, no, si acá no superamos cierto nivel de calidad de la copia, esta célula no se divide. Y a veces esa célula no solo no se divide, sino que además empieza a emitir señales para que vengan a eliminarla. ¿Sí? Justamente porque una célula que tiene muchos errores de copia es un riesgo para todo el resto del organismo. Entonces, muchas veces la radioterapia lo que hace es inducir daño a nivel del ADN. Ese daño no es solo a las que se replican, el daño es generalizado. Lo que pasa es que la mayoría de las células no se están replicando. Ahora, esas terapias tienen la ventaja, porque la quimioterapia es lo mismo, afecta a todas las células, no solo las células que no quieren afectar. Entonces, otras células que dependen para el funcionamiento de la replicación, como por ejemplo los bulbos pilosos, las células del intestino, un montón de células que están en el cuerpo que todo el tiempo están regenerando, también sufren de la detención sistémica de la replicación. Y por eso las quimioterapias, sobre todo las originales, son tan difíciles, porque no solo están deteniendo las células cancerosas, sino deteniendo todas las células del cuerpo. Como cuando tiene una persona que tiene quimioterapia sistémica, ¿qué es lo que le
pasa a un organismo cuando le parás por completo el proceso de reproducción celular. Pero la quimio no actúa sobre unidades específicas. Las quimios viejas no. Ahora, a medida que va avanzando el conocimiento de los mecanismos moleculares, los procesos moleculares de las células y de los organismos, hay estrategias que te permiten generar dianas, cosa de que solamente tu quimio afecte ciertos puntos específicos. Idealmente, lo ideal es una quimio que solo te afecte las células cancerosas. Y por eso las inmunoterapias, al final lo que hacen es como las distintas células del cuerpo tienen como marcador proteínas entre membrana, que están en algunas sí y en otras no. Eso lo que hace es que permite que permite, bueno, el sistema de reconocimiento interno, pero además permite que si uno tiene un sistema que te permita agarrar una droga, una estrategia es, tenés una droga que querés que vaya al interior de una célula para generar la mitosis, pero son ciertos tipos de células. Entonces, ¿qué haces? Agarrás, la encerrás en una vesícula de membrana, que tenga proteínas externas, transmembranas, que sean, digamos, complementarias a marcadores, a proteínas específicas de esa célula target, esa célula diana. Entonces, ¿qué haces? Luego lo que haces es generar, incluso puedes utilizar un proceso asociado a qué pasa normalmente cuando otra proteína se engancha con esos sistemas receptores. Pero hay identificado algún receptor específico que complemente Hay un montón, porque hay distintos tipos de, o sea, depende de cuál es tu cáncer. Parece que hay distintos tipos de cáncer y distintos tipos de célula cancerosa. Si vos tenés un tipo particular de célula que inició el cáncer, que tiene expresa proteínas específicas de la membrana, vos podés encontrar una proteína complementaria, esa que se enganche, ligando a esa proteína, y hacer un delivery muy específico a las células. Porque solo las células que se enganchan probablemente van a estar en un proceso de incorporación de esas vesículas y de liberación del citoplasma de la droga. Eso es el ideal. Lo que pasa es que es mucho lo que hace falta aprender y desarrollar para llegar de la idea, que la idea suena fácil, a algo que sea, que funcione y que sea seguro. Porque eso funciona bien, pero ¿qué pasa si hay otro tipo celular que, como no te habías fijado que estaba, que tienen las mismas proteínas y un receptor, y le tirás con todo, porque si no, esto solo van de células cancerosas, le tirás con de todo y descubrís que hay un efecto secundario que es peor todavía. Entonces, el desarrollo de terapias es una cosa muy complicada porque no solo el mecanismo, pero las ratas no son personas. Y a veces lo que funciona en ratas no funciona en personas. Tarde o temprano tiene que funcionar en personas. Y a veces lo que te pasaste mucho tiempo desarrollando lo que funciona en ratas, cuando te dan en personas, no funciona. Y esa es una de las explicaciones, atendiendo de por qué los medicamentos, los fármacos son tan caros. Porque no pagas solamente el costo, no estás pagando solamente el costo de lo que cuesta producir la droga en ese momento, meterle una pastilla, comercializada y todo eso. No estás solamente pagando el costo de todo lo que costó en investigación y desarrollo llegar a ese punto, sino que además estás pagando el costo de todas las cosas que probaron que funcionaron y el costo de seguir investigando cosas nuevas. ¿No? Entonces hay como un equilibrio en ponerse cuenta por qué los fármacos son tan caros. Hay razones. ¿Justifican plenamente los costos? Probablemente no. Pero no es el costo de un medicamento, no es solamente cuánto sale hacer la droga y meterla en una pastilla y meterla en un libro. Bien. Dime. Vos dijiste que la radiación daña el ADN, puede ser. Sí. Puede ser que el daño se pueda asociar también con una mutación. Sí, de hecho es lo que sucede. O sea, puede pasar, puede ser una mutación, a veces se produce una mutación y a veces lo que se produce es una ruptura de la cadena. Y a veces la mutación se produce porque se forma lo que produce la ruptura y cuando una enzima que repara esa ruptura hace el arreglo, ahí introduce algún error de código. Sí. Perdón, con respecto a esto de la radiación, yo en Chernobyl no hubo una adaptación, nunca ha pasado demasiados años, sino que hubo una mutación. Bueno, mutación y adaptación son dos procesos distintos
distintos y complementarios. La mutación lo que genera es un cambio. Y es un cambio, Bueno, eso puede ser el producto de dos cosas. Puede ser un producto de un fallo en la información genética o de un fallo en el proceso que expresa esa información genética. Es decir, puede ser un proceso, un fallo que está implícito en algo que cambió en el ADN o algo que sucedió porque se rompió o anduvo mal un mecanismo que construye la cabeza. Y eso puede pasar cuando el individuo ya está, no sé, en una etapa adulta. Por ejemplo, puede pasar que de la nada le crezca una cabeza más. A ver, ahí hay una sutileza. Una cosa es, puede pasar y decir, ¿es posible que existiera un mecanismo que haga que le salga una segunda cabeza a un animal que ya tiene una cabeza? Y la otra es, ¿alguna vez se ha visto que eso suceda? Son dos cosas separadas. Muchas veces uno asume que si nunca lo vi es porque no se debe poder. Hasta que alguien demuestra que sí se puede. De hecho, en la biología hay un montón de experimentos que justamente hacen eso, generar animales de dos cabezas con una multiplicidad de distintas estrategias que generan, que interrumpen o alteran los mecanismos normales de desarrollo, confunden ese sistema de desarrollo y hace que hagan dos cabezas, dos colas. Puede pasar uno, a veces pasa en anélidos, no súper frecuente, pero suficientemente frecuente como para que uno lo pueda haber visto, yo lo he visto, donde a veces una herida lateral que no termina de ser un corte completo del cuerpo, que el proceso de regeneración ya se aparece un gusano con dos cabezas, una cabeza para acá y una para acá. La cabeza original y una segunda cabeza que salió porque el cuerpo pensó que esa herida era completa y que había que regenerar otra cabeza y quedaron dos cabezas. También sucede con colas, visto con dos colas. Pero lo importante acá la mutación es que tiene que ver con qué cosas son heredables y cosas no. A un gusano que le pasó eso, su ADN no se modificó. Y si ese gusano sobrevive con sus dos cabezas y tiene descendencia, su descendencia no va a tener dos cabezas. Porque el ADN no cambió. En la mutación lo que sucede es que el ADN cambia. Y ese cambio puede no hacer nada. O puede hacer una variante muy pequeña, que no hace nada. O puede tener un efecto grande. Y ese efecto puede resultar negativo, o sea, rompe algo que vaya a cambiar ese ADN, o a veces puede terminar siendo positivo a favor de resultados. Y si es positivo, como vamos a ver cuando hablemos de evolución en un par de clases, si es positivo, entonces aquellos que hayan heredado ese cambio, por ahí tienen una ventajita sobre los que no lo tienen. Y esa ventajita les permite reproducirse un poco más. Si se reproducen, esa variante de ADN que ellos tienen, otros no, va a pasar a su descendencia. Y no va a tener la descendencia de los otros. Y también va a tener esa ventajita respecto de los otros. Con lo cual, con el tiempo uno esperaría que los que tienen esa ventajita se reproduzcan más que los que no la tienen y entonces pasen a ser mayoría los que tienen la ventaja. Y esa población en su conjunto se adaptó. ¿Sí? Porque cambió de tener mayoritariamente una variante de genes que no tenían esa ventaja a una variante que sí la tiene. Por eso es que mutación y adaptación no son lo mismo, pero son procesos que se complementan. Volviendo primero a que las células tienen que duplicarse, vamos a ver entonces esto de vuelta. Acá tenemos el ciclo celular, G1, S, G2, G1, S, G2 forman la interfase y M forma la mitosis y la división celular. Entonces, ¿qué pasa en la mitosis? Lo que va a pasar es que tenemos la mitosis por un lado, recuerden, y la citoquinesis por el otro lado. Esta mitosis se divide entonces en una profase, una metafase, una anafase y una telofase. En la profase lo que va a ocurrir es que se desintegra el nucleolo porque deja de hacerse ARN ribosomal
y la cromatina que está descondensada empieza a condensarse para formar los cromosomas. A medida que se condensa, lo que también va a pasar en simultáneo es que van a aparecer estos cromosomas, cada uno compuesto por 2 cromátidas, unidas en el centro por una región que se llama el centrómero. Estas cromátidas, como son idénticas, se llaman cromátidas hermanas. Y otra cosa que va a suceder en la profase es que se va a empezar a formar las fibras del uso, ¿sí? Los centríolos ya duplicados van a migrar hacia los polos celulares, mientras se empiezan a estirar estos microtúbulos que van a formar el uso. Y se estiran llegando, alcanzando hasta los centrosomas. La membrana nuclear se va a desintegrar y los cromosomas van a empezar a moverse hasta alcanzar el ecuador celular. En la metafase, estos cromosomas alcanzaron el ecuador celular y se alinearon. Lo que va a suceder en la fase siguiente, fíjense que acá tienen una molécula de un lado, una cromática de un lado y otra cromática del otro. De modo tal que en la anafase, estos centrosomas se separan, estos centrómeros se separan al medio y empiezan a ser tirados por los túbulos que se empiezan a cortar hacia los polos opuestos. De modo que cada una de las 2 copias va a un lugar distinto y así queda siempre la misma cantidad de moléculas que hay originalmente. Tengan en cuenta que la información entre este y este es la misma, pero entre 2 separados es distinta. ¿Sí? No confundir centríolo con centrómero. Los centríolos están en los polos y los centrómeros están en los cromosomas. Una vez que llegaron hasta acá a los polos, lo que va a hacer es que va a reformar una membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromátidas, de cromosomas, se va a descondensar el ADN y se va a reformar el nucleolo a medida que se empieza a hacer nuevo ADN de cromosoma hasta cromosoma. Esto es la mitocondria. Profase, metafase, anafase, profase, y después viene la citocínesis, que es cuando la célula efectivamente se divide. En el caso de las células animales, lo que ocurre es que hay como un cinto de fibras del citoesqueleto que hace como una bolsita que se cierra, mientras que las células vegetales lo que hay es una serie de plaquitas prefabricadas de membrana que se ubican, se acomodan en el centro y se empiezan a ubicar y a formar esta división, que es la placa celular. ¿Cómo comienza la formación de huevo? Se empieza a formar, aparte que el núcleo es continuo con los retículos. Entonces el sistema de la membrana se empieza a formar, envolver el área donde están los cromosomas y empieza a colocar de vuelta en su lugar todas las proteínas que hacen los poros nucleares. Y en general los 2 células resultantes se llaman células hermanas o células hijas. Fíjense que en general en este tipo de división que es simétrica, que a veces no son iguales, no hay manera de decir es un progenitor y una descendencia. Como que el progenitor desaparece dando lugar a la descendencia. Y como las divisiones del ADN semiconservativa, no es que hay alguien que se haya quedado con las moléculas parentales y alguien que se queda con las moléculas nuevas, sino que quedan repartidas equitativamente entre una célula de cada uno. En ese caso que está delimitado por la pared celular, ¿cómo hace para crecer un poco más? Porque la pared celular generalmente se forma en distintas fases. Y tiene una serie de fases que se va secretando. Hay una parte de la pared que es un poquito más estirable y que eventualmente se va llenando de celulosa, lignina, otras cosas que van generando orquídeas. Muchas veces las células vegetales lo que hacen es esta especie de prisma, eligen 4 paredes que van a ser las paredes que van a quedar firmes
forman las células primero todas chiquititas, más o menos chatitas, y después se van transformando como cilindros o prismas que se van elongando. Si ustedes miraron, no sé si vieron que es un práctico de microscopía con cebolla, creo que las cebollas son todas, esas empezaron todas más o menos de tamaño, se fueron girando preferentemente en la dirección y eso hace al crecimiento en ciertas direcciones de las plantas. Entonces la planta se crece estirándose desde el tallo. Y en general la planta no crece agregando células entre células, sino que va agregando células en las puntas. Una pregunta con el tema de, digamos, ahí, bueno, tenemos dos ADN iguales, se podría decir, que pueden producir las otras cosas que faltan hacer. En el caso de las organelas, que no, el ADN no tiene información para producirlas, ¿cómo es la distribución equitativa o cómo se separa para que las dos tengan esas organelas? Bueno, primero recuerden que tanto cloroplastos, cloroplastos, glucoplastos, aminoplastos, etc., como las mitocondrias, tienen su propio ADN. No es suficiente ese ADN para que esas mitocondrias por sí mismas, en ausencia de aportes del ADN nuclear, puedan replicarse. Pero en conjunto, lo que van a hacer es este nuevo proceso a nivel organela. O sea, que hay un proceso de división a nivel de organela. Hay muchas organelas, muchas mitocondrias, porque esas mitocondrias se dividen y se replican. Como ya hay muchas, cuando se divide la célula se reparten el citoplasma más o menos a partes iguales. Más o menos, acá no importa si es exactamente igual a una cantidad de mitocondrias, porque cada mitocondria puede hacer un número. El problema es que la célula necesita tener 1000 mitocondrias en un momento dado. La divide, y bueno, no la va a dividir 500 y 500. Pero tampoco hace falta. Aunque una se quede con 300 y la otra con 700, bueno, la que le sobran las irá desarmando, y a la que le faltan hará las 200 que le faltan, para llegar de vuelta a 500 y 500. ¿Sí? Pero ahí en ese caso, como la unidad que importa es la mitocondria única, más la información que está en el núcleo, que está en el núcleo de cada célula, pueden hacerlo. Lo que no funcionaría es si esta división del material nuclear fuera de pareja. Porque ahí había una célula que se quedaría con menos información. O sea que en el núcleo está el ADN para fabricar mitocondrias y cloroplastos, ¿o no? Sí. Sí. No serían como medio autónomos. No son muy autónomas. Una mitocondria aislada no puede reproducirse. No, hay un montón de proteínas que necesitan para replicarse y enzimas que las tienen que hacer a partir de la nuclear. Y eso tiene que ver con que, como vamos a ver un poquito más adelante, las mitocondrias, si bien derivan de procariotas simbióticos, a lo largo de los miles de millones de años de evolución de las células, se fue pasando que un montón de genes de las mitocondrias pasaron a los genes nucleares. Entonces, de cierto modo, la mitocondria perdió su autonomía y su libertad. Bueno, todo muy lindo en la animación, cómo se ve en la vida real. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Esto es una célula animal, esto es una célula vegetal, de cómo se ven esto con un tipo de microscopía que se llama microscopía de contraste, de interferencia, y esto es uno que se llama contraste de fase. Los dos permiten ver cosas que, aunque no estén teñidas, como son distintas al citoplasma en su densidad, permite generar contraste. Acá tenemos los cromosomas en la fase y acá está la división, la fase, y acá están los núcleos y se desarman, y como se desarman las estructuras se forman de vuelta en la nuclear. De ese se trata la célula. Y acá, y eso pasa, depende un poco del grupo, acá está todo acelerado, pero puede pasar en 10 minutos, 12 minutos, media hora, un poquito más de primero. Eso va a depender.
Además de mirar los tipo de microscopios, otra manera que se usa ahora es que uno puede utilizar, introducir de distintas maneras marcadores fluorescentes. La fluorescencia es un fenómeno que hace que son moléculas que tienen orbitales electrónicos tales que uno cuando ilumina con luz de cierto color, de cierta longitud de onda, esa energía se absorbe, mueve esos electrones a sus niveles más altos de energía de los orbitales y después, de un tiempo, los devuelve, vuelven a bajar. Y cuando bajan, emiten luz de nuevo, pero en vez de emitir luz a la misma longitud de onda que la que absorbieron, emiten a una longitud de onda distinta, más larga, en nivel de energía. Eso quiere decir que la luz que emiten, en vez de simplemente reflejar, algo que refleja también emite luz, emite la misma longitud que recibe. En el caso de la fluorescencia, lo que sucede es que hay un proceso por el cual la luz se recibe de un color y se emite de otro. Por ejemplo, yo puedo iluminar con luz azul y que se emita luz verde, que es una longitud de onda un poquito más larga. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, hay filtros que me permiten filtrar longitud de onda. Si yo ilumino un campo con una linterna contra algo blanco, ¿sí? ¿Yo qué veo? Un círculo de luz blanca, ¿sí? Porque si es algo blanco me refleja toda la luz y veo blanco. Ahora, si yo pongo un filtro que no deja pasar la luz blanca, ¿cómo lo veo? Si yo filtro toda la luz que me deja reflejar los objetos, ¿cómo lo veo? Lo ves negro. Ahora, imagínense que yo en vez de ilumino con luz azul y pongo un filtro que no deja pasar la luz azul. Otras sí, otras de más longitud de onda sí, pero ¿qué veo? No veo nada porque iluminé con luz azul. Ahora, si yo tengo un objeto fluorescente, tal que cuando es iluminado por luz azul me devuelve luz verde, si yo pongo un filtro que no deja pasar el azul, yo voy a ver todo negro salvo donde está ese objeto fluorescente y se va a ver verde. Entonces voy a ver luz verde, el objeto de color verde que es brillante, contra un fondo negro, que es un montón de contrastes. ¿Sí? Ese fenómeno permite entonces ver cosas que por ahí no se verían normalmente, asociándoles una molécula fluorescente, iluminándola con un color y poniendo un filtro. Un filtro que bloquea lo que ilumina y deja pasar la que tendría que emitir. ¿Cómo reemplaza las tinciones? Es un tipo de tinción. Lo que pasa es que en vez de es un tipo de tinción que en vez de funcionar directamente por la absorción diferencial de luz, o sea, yo tengo luz blanca, tengo un pigmento que absorbe algunas longitudes de onda y deja pasar las otras, y eso hace que vea un color. En este caso, lo que funciona es una cosa donde hay un fenómeno de una longitud de onda, un color que excita la molécula y que esa molécula excitada después emite, devuelve energía, pero en una longitud de onda distinta. Y eso me permite, entonces yo tengo una manera de separar las dos longitudes de onda, iluminar con una, y no ver esa que estoy iluminando, sino ver la que me está devolviendo. ¿Cómo los alacranes? Eso también es un fenómeno de fluorescencia. Y la ventaja que tiene es que yo puedo, hay distintas longitudes de onda, hay distintas moléculas que absorben y emiten distintos tipos de energía, de colores, y eso me permite jugar un poco con combinar. En esta tinción, por ejemplo, hay una molécula fluorescente asociada a las histonas del ADN. Funciona de modo tal que cuando la alumbro con luz verde me devuelve luz roja. Y hay otra que está asociada a la tubulina y cuando la ilumino con luz azul me devuelve luz verde. Entonces, iluminando con luz azul y verde, con los filtros adecuados, yo puedo ver en una celda cosas conectoras, cromatina y cromosomas, y cosas con tubulina, que en el caso de una replicación va a ser un uso mitótico. Y si esto lo puedo hacer en células, en vez de fijarlas muertas, en células vivas, puedo mirarlo a lo largo del tiempo y sacarle fotos a lo largo del tiempo, y después agarrar esas fotos una tras otra y armar un video. Yo puedo ver cómo es el proceso
este caso hubo algún tipo de error que generó 3 polos. Imaginan que esa división no, las células extras no van a comparar. Acá en otro, como siempre el proceso es el mismo, cada tipo de células, pero el proceso siempre es el mismo. Así es como se ve. Eso está un poquito acelerado en el tiempo para que no sea tan aburrido, pero el mecanismo básico es ese. Muy bien, entonces hablamos de cáncer, así que se imaginarán que es muy importante que la replicación ocurra sincronizada adecuadamente a las condiciones de la célula. Es decir, ¿cuándo es una buena idea que una célula se replique? ¿Cuándo una célula debería dividirse? Tiene que crecer. Cuando hay abundancia de materiales que le permitan crecer. O sea, una célula que está pasando por un mal momento, por ahí, o sea, podría, más allá de que replicarse es caro energéticamente. Hay un montón de energía que se gasta en todo esto. Si hay poca energía y pocos materiales, la célula se puede llegar a dividir, pero va a dar lugar a dos células más chicas, quizás no puedan crecer después. O sea, la célula siempre se divide, va a llegar a la mitad del volumen de las dos células hijas. Ahora, no hay dónde sacar material nuevo para que esas dos células hijas puedan crecer. Podrían llegar a dividirse nuevo, pero hay que hacerlas cada vez más chiquitas y con menos material. No es muy buena idea. Entonces, tampoco es buena idea tratar de dividirse si, por ejemplo, no tiene suficiente para fabricar en las copias de ADN. Y por lo tanto, es importante que la célula tenga un control bastante estricto de cuándo dividirse y cuándo no. Y eso lo hace a través de lo que se llaman los puntos de control o checkpoints del ciclo celular. ¿Sí? Si pensamos en el ciclo celular como un ciclo a través del cual se va girando una aguja que va a pasar de la célula por distintos estadios, hay un par de lugares donde hay puntos de chequeo donde se hace un control antes de seguir. Una especie de un momento acá parar, si queremos está todo bien, seguimos, si no, paramos y quizás vamos para atrás. Uno es lo que se llama la transición G1-H, es decir, antes de empezar a replicar el ADN. ¿Sí? Acá lo que se chequea, ¿está todo bien? ¿Corresponde empezar a replicarse? Si no es un momento no es un buen momento para dividirse, si no hay un entorno favorable, las señales adecuadas, si no hay fuentes de energía, fuentes de nutrición, fuentes para fabricar ácidos nucleicos, no es favorable dividirse. Entonces, conviene no empezar a replicar el ADN. Una vez que la respuesta a esta pregunta es sí, entonces se entra al ciclo y empieza la fase de C. Otro punto muy importante es un punto que se llama entre el G2 y que empiece la mitosis, la transición G2-C. Acá se chequea que se haya replicado todo el ADN. ¿Sí? Acá no es importante, no vamos a entrar a la mitosis si tenemos parte del ADN sin replicar. De vuelta, están todos los materiales que necesito para hacer la mitosis. Yo no puedo hacer la mitosis porque me falta energía. No me conviene entrar a este ciclo, me voy a quedar en mitad de camino. Cuando todo esto se chequea y pasó los controles de calidad y los necesarios, entonces se entra a la mitosis. Y luego hay otro punto bastante importante que es lo que se llama la transición metafase a anafase. Recuerden que en metafase están todos los cromosomas acomodaditos, deberían estar todos los cromosomas acomodaditos en el ecuador celular. Y para que la división funcione bien, es fundamental que cada cromosoma esté adecuadamente conectado al uso, ¿sí? Por sus centrómeros. Un cromosoma que no esté conectado al uso, ¿a dónde va a parar? Y en el medio, en el medio va a terminar, porque se divide. Pero va a quedar desparejo, porque van a quedar dos cromátidas de un lado y la otra le va a faltar. Y eso no es bueno. Y hay que ver si llega a reunirse con los otros mismos para formar el núcleo.
Entonces, todos los cromosomas tienen que estar conectaditos con su centrómero a el uso mitocondrial. Una vez que se chequea que eso está bien, ahí empiezan las fases, se separan todos y puede empezar la citoquinesis. ¿Qué pasa cuando hay una distribución anormal? Entonces, procesos regulan el tiempo. En el momento que detecta que algo no funciona, pero no se bloquea, o sea, no se pasa a la siguiente fase. Si no lo detecta, pasan cosas. Pueden pasar trisomías, pueden pasar cosas insuficientes. Y después de la citocinesis, o sea, lo que queda al final es una célula, o sea, por ahí procede la mitosis, hace lo que tiene que hacer como puede, como en este caso que tiene una 3 células. Ahí obviamente no puedes dividir pares de a 3 y que te quede bien la cosa. No hay manera. Estas células, seguro 2, probablemente las 3 quedaron desbalanceadas. Algunas por más, algunas por menos. En general uno piensa, bueno, ¿qué es peor? ¿Tener de más o de menos? En principio uno pensaría que es peor tener de menos, ¿no? Porque de más, bueno, de más, pero tiene toda la información. Lo que pasa es que en la regulación de los genes es importante cuántas copias hay del gen. Entonces a veces tener de más es bastante malo igual. ¿Algún ejemplo de algo, no sé si malo, pero un funcionamiento anormal que resulta de tener de más? El síndrome de Down. El síndrome de Down es causado por lo que se llaman las trisomías de ciertos cromosomas, que tienen 3 copias en vez de 2. Vamos a charlar por qué tenemos 2 copias, no por la mitosis, sino que siempre tenemos 2 pares de cromosomas que no son necesariamente idénticos. Pero cuando tenés más de lo normal, eso genera problemas porque la regulación de los genes no siempre funciona bien, porque el sistema está preparado para tener como mucho 2 copias de cada gen. Y al tener 3 hace que algo se descontrole. No tanto como para que, fíjense que una persona que nace con síndrome de Down, más allá de todas las inconvenientes que en comparación con una persona que no tiene síndrome de Down puede llegar a tener, llegó re lejos. Si piensa lo complicado que es generar un sistema biológico tan complejo como nosotros, hizo de todo, o sea, llegó lejísimo. Es una minucia lo que no funciona bien. Pero bueno, esas minucias, en la comparación, cuentan con montones. Por eso cuando hablamos de evolución y adaptación, que decimos esto, bueno, tanta diferencia va a ser un cambio en una base, millones y millones de bases que tenemos. Y probablemente no, pero puede que sí. Sí. Creo que estábamos viendo que se dividían las células y no se dividían en 3. Sí. Ahí, ¿qué punto de control no funcionó? Y ahí algo falló, o sea, ya había entrado la mitosis y probablemente acá falló porque no detectó que tenía que haber solamente 2 pares de centríolos y no 3. Y en ese caso las células se pueden reconocer en fagocitar o se puede decir. Y en general esas células no se desarrollan bien y o mueren por sus propios medios o son detectadas y son mandadas a morir. Bueno, y acá hay unos ejemplos más de imágenes. Esto es en el desarrollo temprano de la mosca de la fruta, de los socios que vamos a volver más adelante. Ocurre una serie de divisiones sincronizadas. Acá lo azul es el ADN y lo verde es la tubulina, la especie de danza de células que son cada vez más pequeñas. Eso en un óptico, viéndolo con la cocina acá que hay, se puede llegar a ver como algo. En los ópticos de epifluorescencia que tenemos acá,
más o menos. Se puede llegar a esto es bastante más chiquito, se ve con el mayor aumento. Y probablemente no se vería tan nítido. Esto se usa con la mayoría se usa con una técnica especial que se llama microscopía confocal, que lo que hace es va tomando imágenes en un único plano, que es lo que se llama no voy a explicar lo del plano, microscopía confocal ahora, pero la idea es que eso te permite no solo ver más nítido en un plano, sino que además te permite moverte en el plano y generar información que la puedes reconstruir como volumen de primera. Acá hay otro ejemplo, este es el desarrollo temprano, esta es la división, las dos primeras, la primera célula que se divide en desarrollo de nematodos, que se llama una raditis elegans. A la vuelta se ven los cromosomas en naranja y los indexos se va viendo en verde. Fíjense como acá hay una interfase, se vuelven a conectar los cromosomas, vuelven a aparecer los centríolos, se vuelven a dividir. Fíjense que acá ya no está sincronizado como en la otra. Distintos grupos de organismos van a tener estas estrategias para generar una única célula inicial distinta un montón de células que van a fabricarse lo mismo. Y la sincronía o no sincronía de esas divisiones tiene que ver consecuencias de cómo se desarrolla ese organismo. Acá hay otro, este es más interesante, acá tenemos el clivaje de un pez cebra. Esto está sucediendo. Esto es una única célula que está como apoyada en el borde de todo el pelo de toda la yema, un huevo mucho más grande. Y acá vemos acá está el resto de la yema, acá vemos la célula. Y fíjense cómo esta división va a ir eventualmente cubriendo toda la superficie de ese huevo. Amarillos es el ADN. Y lo celestito es los bordes de las células que están cada vez más difusos y cada vez más chiquitas. Fíjense como de una única, esto no cambia de tamaño. La agarramos con una célula así de grande y dividimos hasta esta célula. Hay muchos procesos iniciales de desarrollo donde una célula muy grande se divide sin crecimiento. Un montón de células más pequeñas. Y después de células se van a mover, a diferenciar, a organizar y así como van a terminar los organismos. Todas las células que resultan de la fusión de un óvulo y un espermatozoide, si todo sale bien, van a hacer eso. Y acá hay uno que es una versión de danza interpretativa de la división de una célula vegetal. Empezamos con esta fase. Acá tenemos los centríolos que van a pasar a engancharse con los centrómeros de cada parte, de cada cromátida de los cromosomas, y una vez que se enganchan va a proceder a la anafase, donde estos centríolos van a tirar en los tubos y van a llevar, y en este caso es una célula vegetal, acá lo que ocurre es que van a eliminarse las placas que van a generar aceptación. Bueno, y con esto cerramos ya esta unidad central a la materia, tanto que a la mitad, como a la mitad del cuatrimestre, como también es central temáticamente y a centrar en los niveles de lo molecular y lo organístico y ecológico. Y hablamos, bueno, recuerden que hablamos de enzimas, proteínas y genes, del ADN y ARN, de la expresión génica y de cómo se transmite